sistema era interpretar cómo se utiliza, se aprovechan los nutrientes, en particular el nitrógeno, que es el que en más cantidad se requiere por todas las especies de mayor interés, y en consecuencia la mayoría de varios de los problemas están orientados a esas eficiencias en el uso del nitrógeno, que si pudieron leer algo o bien ver los videos habrán visto que se desglosa en una serie de eficiencias. Pero antes de empezar con eso, a modo para ver si todos pudieron entender más o menos la aproximación más general a cómo interpretar los requerimientos y consumos globales de nitrógeno, vamos a hacer un problema muy sencillo, que es el primero de la guía de problemas, ¿sí? Que está ahí enunciado, y que dice: calcule la eficiencia fisiológica de un cultivo de cebada que está fertilizado con 60 kilos de nitrógeno y que presentó las siguientes características a madurez: un rendimiento biológico de 8.500 kilos, un rendimiento en grano de 4.200 kilos por hectárea, con 11,8% de proteína, una relación proteína-nitrógeno de 5,75 y un índice de cosecha de 0,7. Entonces, ¿sí? Perdón, ahí está, ya este está usado, o sea que vamos a... Ahí está, ya puso el enunciado. Así que ese es el enunciado del primer problema, y simplemente lo que nos pide es estimar, calcular la eficiencia fisiológica. La primera pregunta era ¿qué entendían por eficiencia fisiológica entonces? Para saber qué es lo que vamos a calcular. De uso del nitrógeno, ¿no? Eficiencia fisiológica. Es el rendimiento en grano en base al nitrógeno aplicado. ¿Aplicado o absorbido? Absorbido, perdón, absorbido. Bueno, muy bien. Entonces, porque en general hay varias eficiencias, ¿no? La fisiológica es la que definimos como rendimiento en grano por nitrógeno absorbido, ¿sí? ¿Se acuerdan que donde nos vamos a parar en la mayoría de estos problemas es en este marco conceptual que nos propone interpretar el uso del nitrógeno, abrirlo para analizarlo entre la eficiencia de absorción o fracción de recuperación, la eficiencia fisiológica, que como dijo su compañera es el rendimiento por unidad de nitrógeno absorbido, y la eficiencia agronómica, que surge de la relación de estos dos ejes, de estos dos cuadrantes, y que por eso lleva el mismo eje X. Es como que uno va rotando la cabeza para mirar las distintas figuras. Acá el eje X es este, y este sería el eje Y. En la eficiencia fisiológica, el que era nuestro eje Y se transforma en eje X, y tenemos al rendimiento en el eje Y, y en la eficiencia agronómica volvemos a tener al nitrógeno aplicado en el eje X y el rendimiento en el eje Y. Entonces, la eficiencia fisiológica, que es esta que está en este cuadrante superior derecho, sería analizar el rendimiento por unidad de nitrógeno absorbido, como bien dijeron por ahí. Bueno, muy bien, entonces, si entendemos más o menos de qué estamos hablando, ahora pasemos a estimarla, ¿sí? Para recordarlo, vamos a poner acá eficiencia fisiológica igual rendimiento en grano por N absorbido, ¿no? Como dijeron ustedes. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿El rendimiento en grano lo conocemos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, lo que nos faltaría estimar es el nitrógeno absorbido, ¿verdad? ¿Cómo estimamos ese nitrógeno absorbido? Podríamos utilizar la proteína en grano y de ahí sacar la relación proteica del nitrógeno. O sea que podemos comenzar por estimar el rendimiento en proteína, ¿no? Es decir, este es el rendimiento en grano.
pero el rendimiento en grano tiene un cierto porcentaje de proteína y ahí es donde está ubicado el nitrógeno del grano. Y eso será al menos una parte del nitrógeno total, ¿verdad? El nitrógeno que llegó a destinarse a las estructuras reproductivas de cosecha. Entonces, bueno, muy bien. ¿Cómo estimamos el rendimiento en proteína? Rendimiento en proteína sería, ¿verdad? Aquí será igual. ¿Mm? Sería 4.200 kilogramos por hectárea el rendimiento en grano por la proteína en grano, o sea, por 0,118. ¿No? ¿Todos los demás están de acuerdo con esto? ¿Mm? Sí. Sí, sí. ¿No? ¿Y esto cuánto nos da? ¿Cuánto les dio esto? 495,6. Kilogramos de proteína por hectárea, ¿verdad? Sería el rendimiento en proteína por hectárea. Pero tenemos que llegar, para calcular la eficiencia fisiológica necesitamos el nitrógeno absorbido. Y por el momento tenemos solamente la proteína del grano. ¿Cómo seguimos? ¿Podemos convertir esto en nitrógeno del grano? Sí, con una regla de 3 simple. ¿Cómo sería esa regla de 3 simple? Es que en cierto modo, Matías, habías hecho una regla de 3 simple para lo anterior, es decir, bueno, si el 100% era tantos kilos era el rendimiento total, ¿cuánto de ese rendimiento era ese 11%? Lo repito es una porque sucesión de reglas de 3 simples. Claro, por las dudas algunos se haya perdido en el camino y no saben de dónde salió tu cuenta. Pero sí. Entonces ahora es como que, bueno, de esa proteína, ¿cuánto es nitrógeno? Nosotros queremos saber. ¿Entienden lo que significa esa relación proteína por unidad de nitrógeno todos los demás? ¿Qué significa la relación proteína-nitrógeno? Que por cada kilo de proteína voy a tener tantos kilos de nitrógeno. ¿Qué significa 575 kilos de proteína por qué la relación proteína-nitrógeno es 575? ¿Qué significa? Que una unidad de proteína va a tener 5,75 unidades de nitrógeno. O sea que la proteína es todo nitrógeno o más. No, sería al revés. Ajá, sería al revés. ¿Cómo sería? 5,75 unidades de proteína tienen una unidad de nitrógeno. O sea que por cada unidad de nitrógeno que tenemos, en realidad hay un peso, por cada gramo de nitrógeno, por decirlo de alguna manera, hay un peso de proteína equivalente a 5,75 gramos, porque la proteína no es solo nitrógeno, hay nitrógeno, carbono, hidrógeno, otros azufre puede tener, es decir, las proteínas pueden tener distintos elementos dependiendo de los aminoácidos con que se conformen, ¿no? Distintas especies a veces predominan proteínas más enriquecidas en uno u otro elemento. Pero entonces, esa regla de 3 a la que hacía referencia Matías sería algo así como si con 5,75 gramos de proteína significa tener 1 gramo de nitrógeno, ¿no?
495,6 kilos de proteína, perdón, vamos a ponerlo en las mismas unidades, 5,75, porque la unidad es una relación, por lo tanto, las unidades que usamos no interesan, kilos, toneladas, gramos, las que sea que con la que querramos después combinarlas. Estas 495,6 kilos de proteína por hectárea que acabamos de calcular, ¿cuántos kilos de nitrógeno serán? Obviamente son 86. menos, ¿no? Claro, 86. 495,6 dividido 5,75 y eso les da 86 kilos de nitrógeno en grano por hectárea, kilos de nitrógeno por hectárea en grano, ¿no? ¿Es todo el nitrógeno que absorbió ese cultivo? Porque acá necesitamos el nitrógeno absorbido. No, faltaría el nitrógeno en planta. Lo que queda, ¿no? Porque por más que Claro, el lo que nitrógeno queda. es un nutriente móvil y es verdad, una buena parte nos llevamos con la cosecha, como dice en la lectura y en los videos, ¿cuánto nos llevamos con la cosecha? ¿Qué proporción? Al menos en este caso. Un 70%. Un 70%, ¿sí? Por lo tanto, esto representa el 70% de todo lo que se absorbió, ¿verdad? Estos 86 kilos, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, sí, el 70%, 0,7 es 86 kilogramos por hectárea de nitrógeno, el 100%, que sería 1, para usar las proporciones, el 100% será ¿cuánto? Más, ¿verdad? 122. 86 dividido 0,7, ¿no? Eso les da 122. Sí, 123. 123, sí. 123 kilogramos de nitrógeno por hectárea absorbidos, ¿no? Entonces ahora sí estamos en condiciones de calcular la eficiencia fisiológica. ¿Qué será igual la eficiencia fisiológica entonces? El rendimiento en grano, dividido el nitrógeno absorbido. Kilogramos por hectárea dividido 123 también kilogramos por hectárea. Por lo tanto, una eficiencia en realidad es en kilos de grano por kilo de N, ¿no? Pero kilo a kilo casi como que no tiene unidades tampoco. ¿Y cuánto nos da esto? 34,11. Ay, perdonen. ¿Están de acuerdo? Sería la eficiencia fisiológica, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Más o menos representa lo que leyeron o escucharon en los videos sobre la eficiencia fisiológica, esa eficiencia que, como les decía, en realidad está representada aquí. Si uno tiene solo un punto, como en este caso, en realidad equivale a trazar una línea desde el 0 a cualquiera de esos puntos, ¿sí? Porque no estamos viendo una función como en este caso, estamos viendo un valor, una variación en Y, que es el rendimiento, sobre una variación en X, que es el nitrógeno absorbido, ¿sí? Pero en consecuencia sería como si tuviéramos este punto y trazáramos una línea recta entre el 0 y ese punto. La pendiente de esa línea estaría representando a la eficiencia fisiológica como la acabamos de calcular. ¿Querés, María, que lo hagamos? A ver si lo pueden representar. Claro.
A ver Hagámoslo. si... ¿Por qué no? Representemos gráficamente esto que acabamos de calcular. Claro, como que es simple hacerlo con un punto, Ujú. pues si no después se les va a complicar un poco más. Sí, sí, después vamos a hacerlo con otros elementos adicionales, ¿sí? Más o menos, ¿eh? Muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos en los ejes para empezar? ¿Mm? Rendimiento y nitrógeno absorbido. Bueno, muy bien. En el eje X estaría el nitrógeno absorbido, ¿no? Sí. Sí. Bien. Y vos acá, ¿qué pretendías hacer a cada Sí, en cuadrante? verdad todos, porque también tienen para hacerlas, tienen lo aplicado. Muy bien. Muy bien. Y el N aplicado. Bueno, muy bien. Para ver si entendieron Sí, sí, porque aparte va a ser diferente a otros problemas que siguen, en el donde sentido pones de más. que acá no hay un control que no sea fertilizado, simplemente Claro. tenemos un lote que se fertilizó, ¿no? Entonces, ¿cómo representaríamos esto? ¿Qué valores irían en la parte de nitrógeno absorbido? Claro, ¿qué pondríamos acá? ¿Qué valor? 123. Aquí, ¿no? Bueno. Muy bien. Sí, en este caso no va a ser escala porque... No, es un solo todo. punto, no importa dónde lo dónde pongamos Claro. ese punto, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Si quieres un poco más a la derecha, porque después tenemos... ¿No? Mientras una va poniendo los valores, otra va ajustando. Bueno, muy bien. Y entonces, supongamos que más o menos queda por acá, ese punto, ¿no? Esa relación. 123, gigante, unidades de nitrógeno y parece que más chiquito no es capaz. No, no te deja. Las limitaciones del YAML. Metemos arriba, ahí está. Acordate de con Shift, mientras apretás Shift al mismo tiempo. No, pero creo que ella lo que quiere perdón. hacer es la curva. No podemos hacer ninguna curva, no estamos inventando. Entonces esto también, claro, está bueno para que vean, una cosa es la Muy bien, relación claro. y otra cosa es la eficiencia. O sea, Muy una bien, relación cociente, acá solo tenemos un dato, no tenemos suficientes datos para trazar ninguna función. Claro, me parecía raro, pero creí que como llegaba, como se llega a un punto, digamos, de nitrógeno absorbido, como que llegaba a la saturación, pero sí, es verdad, faltarían. No lo sabemos. Claro. Más probable con ese rendimiento es que no, pero no lo sabemos. ¿Y la eficiencia que acabamos de calcular, dónde estaría representada? ¿En la pendiente? En la pendiente, ¿verdad? Bueno. Y ahora, ¿se podría representar lo que son las otras eficiencias? Si es que ya alguno de sus compañeros ya las mencionó. ¿Qué otras eficiencias había? La agronómica y la fracción de recuperación. Bien. ¿Y eso se podría representar con los datos que tenemos ya? Sí, se pueden las dos. Bien. ¿Por cuál nos querés contar primero? La fracción de recuperación es el nitrógeno absorbido en función del nitrógeno aplicado. Bueno. Que iría en el cuadrante de abajo a la derecha. Háganlo. Mientras lo vamos poniendo, vamos agregando acá. Y la eficiencia agronómica
iría en el cuadrante de arriba a la izquierda. Bien. Sería el rendimiento en función del nitrógeno aplicado. O sea que lo que nos faltaría marcar en uno de los ejes. El rendimiento ya lo tenemos, nos faltaría el aplicado, ¿no? Sí. Que son 60 kilos. Entonces, bien. ¿Cómo representarían eso? Es decir, esta fracción, ¿cuánto da? Sería el nitrógeno, la fracción de recuperación, como decía Matías, sería el nitrógeno absorbido dividido el nitrógeno aplicado. El nitrógeno aplicado el nitrógeno absorbido es 123, todo lo que calculamos acá, y el nitrógeno aplicado 60 unidades de nitrógeno, kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, ¿cuánto nos da la fracción de recuperación? 2,05. Ahí pongo yo en el otro eje. Entonces, ahora vamos a hacer una observación. Que es una pequeña diferencia entre lo que uno entiende por Claro, en el eficiencia eje de absorción y fracción de recuperación, porque la fracción de recuperación en realidad habla del fertilizante, pero acá nos diría que se recupera el 200% del fertilizante. ¿Eso es correcto? Acá, en cierto modo, yo agregué también en el otro cuadrante cuánto es el nitrógeno aplicado. ¿Es necesario agregar en el otro eje? ¿O no? No entiendo yo la pregunta. No, donde está el 123. ¿Qué pasa? Si es necesario separar también la parte aplicada o no, marcarla ahí. No entiendo la pregunta. ¿De dónde parte la recta? Ah, ellos les estás preguntando. Sí. Ah, perdón. Me pensé que me preguntabas a mí algo y yo no entiendo la pregunta. Claro, tiene que representar aquí, en este eje debiéramos representar, ¿qué es correcto decir? ¿Eficiencia de absorción o fracción de recuperación? Podemos hablar de qué fracción, cuánto se recuperó del fertilizante. ¿O a qué nos induce a pensar esto respecto al fertilizante aplicado? ¿Lo pueden decir? ¿Nada les llama la atención? Está todo bien, es mecánico, hacemos una cuenta y ya estamos listos. Porque esa es yo les explico, esa va a ser la cuenta vale 10%, el 90% es lo que explican de la cuenta en un examen. ¿Qué pueden explicar de eso, de ese 2,05? Que está extrayendo nitrógeno como del suelo en la cosecha. O sea que no es solo el fertilizante, ¿no? Se ha absorbido mucho más nitrógeno, el doble del que aportamos como fertilizante. Y entonces esa otra parte del fertilizante, esa otra parte del nitrógeno absorbido viene del suelo, como dice Lucas. Bueno, fantástico. Entonces, por eso era mi pregunta. La eficiencia, ¿qué nos induce a pensar esto? ¿Es correcto hablar de fracción de recuperación del fertilizante? ¿Podemos decir que se recuperó todo el fertilizante aplicado? No.
¿Se puede inferir mucho de esto? ¿No? ¿Qué opinión qué comentario les merece? Más allá de la cuenta. Puede que la fracción de recuperación en realidad sea del 100% como... ¿Qué nos faltaría o qué faltó o qué faltaría saber para poder hablar un poco mejor de la fracción de recuperación, de cuánto aprovecha del fertilizante? Que no sabemos y sería necesario saber para poder decir, bueno, del fertilizante que se aplicó, realistamente aprovechó tanto. O sea, ustedes tienen un lote, van y dicen, ¿cómo sé yo si lo que yo obtuve, ¿no?, en ganancia, lo que sea, es porque apliqué o por lo que ya tenía? O la pregunta, ¿valía la pena fertilizar? Claro. ¿Qué harían si a ustedes les toca eso, no sé, ir y ver? Y le dicen, ¿me conviene fertilizar o no el año que viene? No sé. ¿Qué harían? Puede ser ver cuánto nitrógeno había antes de fertilizar y cuánto nitrógeno hay después de la cosecha. Hacer esa diferencia. Eso sería como hacer un balance de nitrógeno, ¿no? Claro, sí. Pero con eso a su vez es suficiente para eso ya es algo, ¿no? Porque, eso es algo que también se hace, ¿no? Claro, en algunos uno campos debería tomar una muestra de suelo antes y una muestra de suelo después. Ahí creo que otro de los problemas que sigue tiene algún dato al respecto. Y entonces uno dice, bueno, si quedaron, por decir algo, 80 unidades de nitrógeno, hace un balance y dice, bueno, entonces me lleva a suponer que no hacía falta fertilizar, quizás, ¿sí? ¿Y qué otra cosa, además, respecto de lo que leyeron o estudiaron, está faltando? Primero empecemos por el principio. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿no? Entonces, más o menos por aquí está esa relación, ¿no? Se aplicaron 60 unidades de nitrógeno y hubo un total de 123 kilos de nitrógeno absorbido. Y eso les da una eficiencia de absorción de 2,05. ¿Cómo la representarían acá esta eficiencia de absorción? No me muevo, estaba bien, ¿dónde estaba? Ahí. Pero para que es acá, porque lo vi que tenía el mismo tamaño que 123, como para que... Y este acá porque tiene que ser equidistante con este. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿cómo representan este 2,05? En esa figura. ¿Y qué está faltando respecto de lo que leyeron, estudiaron, escucharon? Además, que esté faltando esos valores para fracción de recuperación. Claro. ¿El rendimiento relativo del nutriente este? ¿Cómo? El nitrógeno. A ver, no entendí. ¿Qué es el rendimiento relativo? El valor de... claro, como qué tanto se va a poder absorber de lo que esté presente. Y se absorbieron 123. Que indudablemente son, si habíamos puesto 60, así como haciendo una caja chica, ¿no? Si se habían puesto 60 unidades de nitrógeno, hay 63 unidades que debieron haber venido del suelo, porque si no, no se entiende, ¿sí? Y suponiendo eso significa que el 100% del fertilizante que aplicamos se aprovecha. ¿Eso es lógico? ¿Es lo que uno espera? ¿Son altas las eficiencias de recuperación de un fertilizante nitrogenado? ¿Es elevada? Sí, no, mucho. ¿En cuánto? Es decir, yo pongo 10
espero que el 100% se aproveche por parte de un cultivo. No sé si será el 100%, porque hay parte que se mineraliza, se volatiza, si es nitrógeno. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué dato o qué faltó hacer para poder fehacientemente decir, bueno, del fertilizante que se aplica se aprovecha tal proporción? ¿Qué debía tener o hubiera sido un buen dato faltante, no está, para poder decir, supongamos que ¿estamos seguros que a ese lote le faltaba nitrógeno? No sabemos. ¿Y cómo haríamos para saber? ¿Qué debíamos haber hecho para saber? Saber cuánto absorbe cuando no aplicamos nitrógeno. Ajá, o sea que le faltó un control no fertilizado. Porque podría Claro. ocurrir que el control no fertilizado brinda lo mismo y absorba lo mismo. Y en ese caso, claro, un poco estaría acá el 0 de nitrógeno aplicado y tendría la misma cantidad. Y estaríamos en el mismo lugar y en consecuencia la eficiencia, la fracción de recuperación sería 0. por ahí un poco lo que les graficaba con de ir a un lote y ver, como vos no tenés manera de saberlo, de saber ese rendimiento, ¿fue producto de qué? ¿Cuánto fue de lo que apliqué y cuánto de lo que ya había en el suelo? Vos lo tenés al nitrógeno mezclado. No podés separar cuánto vino de cada lado. Nada, por ahí dejas un pedazo del lote, algo chico, como para ver sin fertilizar, y entonces ahí tenés tu testigo. Entonces decís, bueno, esto ya me dio esta biomasa o este rendimiento con lo que tiene el suelo. Y después el resto del lote, o sea, después van a ver que los ejercicios tienen otro tipo de planteos, pero es como para saber, bueno, ¿cómo puedo yo separar estos dos pools de nitrógeno para saber este rendimiento está compuesto, por un lado, por cuánto de lo que apliqué y cuánto de lo absorbido total? Exacto. Y de la misma manera, y para después compararlo con otros ejercicios que vienen y ver la diferencia, ¿no? ¿Cuánto sería, con estos datos nada más, la eficiencia agronómica? ¿Sí? Entonces aquí, esto ya, para que después cuando repasen no lo tomen como un dato que es lógico, vamos a ponerle unos signos, no de interrogación, no, vamos a ponerles unos signos de admiración, ¿sí? Como que 200% de fracción de recuperación es un poco una barbaridad. Pero lo que ocurre es que no tenemos un control. Entonces, al no tener un control, no sabemos si puede variar desde que no hacía falta nada, no hacía falta nada de nutriente, que el control hubiera rendido lo mismo, o que hacía falta algo. En todo ese rango, seguramente, desde el momento en que absorbió, acá es obvio que absorbió algo del suelo, porque hay mucho más nitrógeno absorbido, el doble que el nitrógeno aplicado. Pero también esto nos dice que estamos en una situación en un ambiente en que el suelo tenía nitrógeno. Y como hay compensaciones, muchas veces al agregar fertilizante, se inhibe la mineralización de materia orgánica. Entonces, tener un control, si uno no tiene un control sin fertilizar, no sabe realistamente cuánto faltaba ni cuánto de lo que se agrega se recupera, ¿sí? Y entonces esa eficiencia agronómica, ¿cómo la estimaban? Vamos a ponerla acá como eficiencia agronómica, ¿cómo se estima? Claro, recuerden. Kilogramos de grano cosechado sobre kilogramos de nutriente aplicado. Muy bien, por N aplicado. Entonces, ¿esto cuánto nos da? ¿Perdón? 70. Sí, Bueno, muy bien. Nos dice que la eficiencia
agronómica es de 70, ¿sí? O sea, 70 kilos de grano por kilogramo de N aplicado. Lo cual ya podemos intuir que es una barbaridad por esto, ¿no? Porque hay mucho más nitrógeno absorbido que el N aplicado. O sea que atribuir todo el rendimiento a los kilos de N aplicado es incorrecto, ¿sí? Pero como la eficiencia agronómica se define en esos términos, como este cociente, al no haber un testigo, como les decía, no podemos separar ese error, ¿no? Ese error de estimación, ¿sí? Y acá algo parecido, ¿sí? Lo ponemos por acá. En todos los casos es como que estamos trazando las eficiencias partiendo de 0, ¿sí? Y como bien veíamos lo que estamos estimando es eso, estas pendientes. Un simple cociente, una variación en Y respecto de una variación en X, una variación en Y respecto de una variación en X, una variación en Y respecto de una variación en X. Al no tener un testigo sin fertilizar. Y le estamos atribuyendo toda la respuesta al agregado del fertilizante. Bueno, muy bien. Cuando sí. la fracción de recuperación nos está dando un 2, ¿qué nos está diciendo? Sí, yo lo que quiero ver es cuánto del nitrógeno que yo apliqué se absorbió, ¿no? Y yo tengo el absorbido sobre el aplicado. Estoy diciendo que estoy absorbiendo más de lo que apliqué. Doble de lo que se aplica, y eso no puede ser. No, o sea, a lo sumo el 100%. Claro, es para que tengan o sea, en general, ¿entre qué rangos nos puede dar un valor de fracción de recuperación? O sea, ¿yo puedo absorber más de lo que apliqué? Recuperar, ¿no? De recuperar solo no estoy hablando del nitrógeno total del suelo. Acá solo se está viendo es cuánto de lo que yo, del nitrógeno aplicado, absorbí en la planta. Claro. No, cuánto absorbió. Entonces, claro, lo máximo tendría que ser 1. Exactamente. ¿No? Exacto. Eso es más o menos para que otra quede cosa, claro por eso, menos estricto sería hablar de eficiencia de absorción. Eficiencia de absorción general. En el suelo no sabíamos el nitrógeno inicial, no sabemos el nitrógeno que viene de mineralización, que en los cultivos de invierno no es una fuente tan importante como en los cultivos de verano, y muchos modelos de fertilización la soslayan, más en ciertos ambientes de temperaturas más bajas y demás, pero hay otras fuentes de nitrógeno. Y en realidad ahí hay un pool del cual el cultivo aprovechó 123 kilos por hectárea, incluyendo 60 unidades de nitrógeno que se habían puesto como fertilizante. Pero aún habiendo una situación que uno puede imaginar deficitaria, es muy difícil poder decir que el 100% de un fertilizante aplicado, aún en las mejores condiciones de fertilización, que ahora vamos a ver algún ejercicio teórico, algún esquema teórico como para repasar eso, que todo se recupera, eso no es realista, ¿sí? Pero bueno, muy bien, lo más importante de este problema era repasar un poco estos conceptos de cómo estimar el nitrógeno absorbido, esto está correctísimo, aquí está, ¿sí? Y ver los errores en los que uno puede incurrir para hablar de eficiencia si no tiene un balance de nitrógeno o un control, un testigo sin fertilizar, ¿sí? Bueno, muy bien, fíjense que vamos a decir, obviamente, con este nivel de eficiencia agronómica, vamos a decir que conviene fertilizar. Y de nuevo, no sabemos, por ahí un testigo sin agregado de fertilizante rendía lo mismo, ¿sí? Porque no necesariamente que haya 123 kilos de nitrógeno absorbido significa que 60 vinieron del fertilizante. No necesariamente. Para eso también tendríamos que ir a ver el nitrógeno residual y cuánto quedó. Quizás que se quedaron un montón de unidades de nitrógeno en el suelo al final del ciclo del cultivo. Bueno, entonces, fin del problema 1. Vamos a hacer el